que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me ha dado nuevamente la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes. Y también quiero agradecer a los pastores que nuevamente me dan la confianza de poder llevar el estudio bíblico en esta mañana a través de las redes sociales. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que comenzamos hace varias semanas bajo el tema de Puestos los ojos en Jesús. Esto es un estudio a la epístola a los Hebreos y hemos estado utilizando como base bíblica el capítulo 12 de Hebreos, el versículo número 2, donde el autor nos dice a cada uno de nosotros: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y la semana pasada estuvimos estudiando los versículos 3 y 4 del capítulo número 2 de Hebreos y estuvimos viendo de cómo nosotros podemos saber si somos salvos o no somos salvos. Y estudiamos de que hay dos cosas muy importantes que tenemos que hacer. Y número uno, lo primero que tenemos que hacer para saber si somos salvos o no es pedirle a Dios que nos examine y nos pruebe. Es como dice el Salmo 139, el versículo 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y esto es algo que estuvimos viendo y estábamos hablando la semana pasada de que muy pocos cristianos hoy en día oran de esta manera delante de Dios. Muy pocos le dicen al Señor: Señor, pruébame y conoce mis pensamientos, examíname. Envíame pruebas para saber si hay en mí camino de perversidad. O sea, es bien raro ver que hoy en día se utilice este tipo de oración. Y esto es algo que tenemos que pedirle al Señor día a día. Que el Señor nos examine a cada uno de nosotros. Que nos pruebe si realmente estamos haciendo su voluntad. Y esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Pedirle a Dios que nos examine a cada uno de nosotros. Y número dos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, como dice en 2 Corintios, el capítulo 13, el versículo 5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Así que estas son las dos cosas que tenemos que hacer, y esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Tenemos que pedirle a Dios que nos examine y que nos pruebe, y tenemos que examinarnos a nosotros mismos y probarnos también a nosotros mismos para saber si estamos andando en el camino de rectitud y de verdad. También estuvimos viendo que una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús es porque Jesús es el modelo de vida que tenemos que seguir. A Él es el quien tenemos que seguir, y por tal razón tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús. También, número dos, lo tenemos que hacer porque a través de Jesús es que Dios es quien nos justifica, nos santifica y nos hace coherederos juntamente con Cristo. Por estas razones es que tenemos que poner nuestra mirada fija en Jesús, porque Él es el modelo a que tenemos que seguir, y porque a través de Jesús es que Dios nos justifica, nos santifica y nos hace coherederos juntamente con Cristo. Y en el día de hoy vamos a continuar con este capítulo número 2 de Hebreos. Y vamos a estar viendo los versículos del 5 al 9, el cual es la segunda sección en donde nosotros vamos a aprender que el mundo venidero no está sujeto a los ángeles, sino que está sujeto al hombre de Jesucristo. Y vamos a estar viendo la tercera sección, que es de los capítulos del 10 al 18, donde vamos a estar viendo varias razones por las cuales convenía que Jesús tomase forma humana y sufriese. Y eso es lo que vamos a estar viendo en unos momentos. Pero antes de comenzar el día de hoy, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, te pedimos que se haga tu voluntad en este día, Señor. Sana al que está enfermo, Señor. Liberta al que esté cautivo, y sobre todo, Señor, da paz al que necesite paz y da salvación al que necesita de tu salvación. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra y este estudio bíblico que vamos a estar discutiendo en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, pasemos ahora a leer los versículos del 5 al 9 del capítulo
número 2 de Hebreos y vamos a estar viendo el autor, quién es el autor de la salvación. Y dice así el versículo 5 del capítulo 2 de Hebreos: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco mejor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Al leer estos textos vemos que el autor continúa nuevamente con el mismo tema del capítulo 1 de Hebreos, es decir, con el tema de la relación de Jesucristo como superior a los ángeles. O sea, él continúa con el tema y deja nuevamente ver de que Jesús es superior a los ángeles. Ahora bien, en el capítulo 1 de Hebreos vimos que nos habla de la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles como hijo de Dios, o sea, como Dios mismo. Estuvimos viendo de que Jesús es Dios, es el hijo de Dios y es Dios mismo y es eterno. Eso lo estuvimos viendo cuando estuvimos estudiando el capítulo 1 de Hebreos. También vimos de que Jesús es Señor de los ángeles. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor de la creación y de la historia. O sea que Jesús es el Señor de toda la cosa que ha sido creada, de quien los ángeles no son más que simplemente siervos y son criaturas. O sea, los ángeles son los siervos de Jesús. Ningún ángel va por encima de Jesucristo. Y esto es lo que el autor está tratando de dejarle ver a los judíos de aquella época. O sea, acuérdense, no podemos olvidar de que el autor le está escribiendo a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y ahora estas mismas personas estaban tratando de volver de nuevo al judaísmo. Y por esta razón, entonces, el autor de Hebreos primero le dice que Jesús va por encima de todas las cosas, de que Jesús es Dios, de que Jesús es eterno, de que Jesús va por encima de los profetas y de que Jesús va por encima de los ángeles. Toda la ley lo que hacía era apuntar, o sea, que la ley era sombra de lo que había de venir, quien era Jesucristo. Ahora vemos que nuevamente el autor de Hebreos en este capítulo número 2 vuelve a citar el Salmo 8. Y en este Salmo número 8 vemos que hay una comparación. Y esta comparación es entre Jesús desde su estado de humillación, es decir, en su encarnación como hombre, cuando convivió en la tierra con los hombres. Aquí pues le vemos como aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y para poder entender esto tenemos que volver de nuevo a examinar los versículos que acabamos de leer del 5 al 9 del capítulo 2 de Hebreos, y los voy a leer rapidito para que podamos entender esto, lo que el autor de Hebreos está tratando de llevar el mensaje a estas personas. Dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y prestemos atención a esto: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, aquí el autor está nuevamente citando el Salmo 8. Este es el Salmo 8. Y en el Salmo 8 está hablando del ser humano. Y dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visite? Le hiciste un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y mire cómo dice el versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, aquí está hablando que esto es lo que el autor de Hebreos está tratando de dejarle ver a los judíos que se habían convertido en aquel tiempo. Y está dejando ver de que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles, pero le dio, lo coronó de gloria y de honra y lo puso sobre todas las obras de las manos de Dios, y todo lo sujetó bajo los pies del hombre. Pero aquí
hubo un fallo en el hombre. ¿Y cuál fue ese fallo? Ese fallo fue de que el hombre pecó, ese hombre falló. Y eso lo vemos en Génesis, en la historia de Adán y Eva. Vemos cómo Dios los puso en el Edén, cómo Dios le dio autoridad, cómo Dios puso todas las cosas sujetas bajo ellos, pero ellos pecaron. Y entonces, ahora nuevamente el autor de Hebreos continúa en el versículo 9 y dice algo. Dice, primer hombre pecó, falló. O sea, Dios le puso todas las cosas en sus manos, lo coronó de gloria y de honra. El hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, pero que todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Y por qué esto es así? Porque es que el hombre falló. Hubo un fallo en el hombre. Ellos tenían esa autoridad, pero ellos fallaron al pecar y desobedecer a Dios. Es por esta razón que el autor de Hebreos aquí dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque el Adán falló, porque el hombre falló. Ahora en el versículo 9, el autor de Hebreos hace una aclaración y un énfasis y dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? ¿Quién fue este? Aquí lo dice, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y tenemos que hacer una aclaración sobre la palabra hecho, que aquí se menciona en este versículo 9. O sea, la palabra hecho en el versículo 9 no quiere decir que Jesús fue creado y fue creado menor que los ángeles. No, esto no es lo que se refiere la palabra hechos, sino que la palabra hechos se está refiriendo a la encarnación. Acuérdense que Jesús se encarnó y se hizo hombre. Hubo una encarnación como hombre. Y esto quiere decir entonces que en su humillación entonces se hizo menor que los ángeles, un poco menor que los ángeles. Y era probable, hermanos, que los destinatarios de la carta estuvieran pensando que el Jesús que les han predicado los apóstoles era un hombre y que vivió y murió como un hombre cualquiera, como cualquier otro hombre que existía. Es decir, si se admite que verdaderamente Jesús era hombre, hay que saber también que el Salmo que acabamos de citar y de leer, el Salmo 8, dice acerca de los hombres que Dios los ha hecho un poco menores que los ángeles. Si Jesús es hombre, entonces la tesis, voy a estar mencionando esta palabra tesis. Tesis, cuando hablo de tesis significa que es una conclusión, una proposición que se mantiene con razonamiento. O sea, cuando estamos hablando de una tesis es que el autor tiene una conclusión y tiene datos, tiene unos razonamientos para llegar a esa conclusión. Y entonces aquí vemos de que el autor, la tesis de que si Jesús es hombre, entonces esta conclusión de que Jesús entonces es superior a los ángeles queda contradicha por el Salmo número 8, porque el Salmo 8 dice que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora, es a esta objeción a la que el autor de Hebreos se dirige y trata. El autor de Hebreos seguirá y sigue insistiendo en esta carta en que eternamente Jesucristo es superior a los ángeles, pero nos explicará que durante un periodo fue necesario de que Jesús asumiera una posición inferior a ellos. Tenemos que entender, hermanos, que estas personas que a quien el autor de Hebreo le está escribiendo eran personas judías que se habían convertido al cristianismo, pero sus dudas estaban rondeando sus mentes. Este era el mayor problema que el autor de Hebreos se está enfrentando. O sea, las situaciones que estaban ocurriendo en aquel momento, la persecución, ellos vieron que Jesucristo se fue, se sintieron como abandonados y ellos están tratando nuevamente de volver a la ley, de volver a las costumbres judías. Y entonces, por eso no podemos desenfocarnos de realmente cuál es el propósito por el cual el autor de Hebreos escribe esta carta. Ellos están tratando de nuevamente de volver.
a las costumbres judías. Entonces vemos nuevamente que el autor utiliza el Salmo número 8, o sea, cita la palabra de Dios, porque acuérdense que en aquella época todavía el Nuevo Testamento no lo tenían en sus manos, sino que tenían simplemente el Antiguo Testamento, lo que conocemos como hoy el Antiguo Testamento. Y vuelve de nuevo y el autor de Hebreos cita el capítulo 8 de los Salmos para interpretar de que el texto dice que todo fue sujetado bajo los pies de Jesucristo. Si se pudiera interpretar que era el mandato dado a Adán de enseñorearse de la creación a nivel de la tierra y los cuerpos celestes. Y es como acabamos de leer en estos versículos del 5 al 9 del capítulo 2 de Hebreos. Pero, ¿por qué fue hecho un poco menor que los ángeles? ¿Por qué Jesús entonces fue hecho un poco menor que los ángeles? O sea, ¿por qué Jesucristo se encarnó como hombre y vino aquí a la tierra y convivió con los hombres en esta tierra? Como ya acabamos de hablar, por el fallo que cometió el primer hombre. Mire lo que en Romanos capítulo 5, el versículo 15 nos dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mire lo que en 1 Corintios, el capítulo 15, los versículos del 21 al 23 nos dice también: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Mire lo que entonces en Romanos capítulo 5, el versículo 16 nos dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es por esta razón que Jesucristo se encarnó, que Jesús se hizo hombre, se encarnó. Es por esta razón por la cual Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, porque el primer Adán había pecado y por un pecado toda la humanidad se perdió. Pero ahora por uno que llegó, quien fue Jesús, que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se encarnó y vino aquí para dar su vida por cada uno de nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Y es como dice en Romanos capítulo 5, el versículo 18 al 19, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es por esta razón entonces que Jesucristo momentáneamente fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero lo maravilloso de todo esto es que cuando leemos el Salmo 8, vemos que dice que todo fue sujetado bajo los pies de Jesucristo. Y la palabra todo incluye absolutamente todo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Por lo tanto, incluye no solamente los animales, sino que incluye las estrellas. Y no solamente las estrellas, sino también que incluye los seres angelicales. Es como dice en 1 Pedro, el capítulo 3, el versículo 22. Mire cómo Pedro nos deja saber a nosotros cómo todos los ángeles están sujetados a Jesús. Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando la frase del verso 7 dice: le coronaste de gloria y de honra, se ajusta mucho más a lo que el capítulo 1 ha dicho acerca de la ascensión y glorificación de Jesús, como lo estuvimos viendo cuando estudiamos el capítulo 1 de Hebreos. Entonces también observamos que en el versículo 4 del Salmo, que viene siendo Hebreos capítulo
el versículo 6, hace referencia al Hijo del Hombre, empleando uno de los títulos preferidos del Señor Jesucristo para referirse a sí mismo, que es un título de exaltación, y esto lo podemos ver en el capítulo 7 de Daniel, los versículos del 13 al 14, vemos cómo se le da un título a Jesús de exaltación. Mire lo que dice Daniel capítulo 7, el versículo 13 y 14, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y mire cómo dice el versículo 14. Y le fue dado dominio, fue dado gloria, se le fue dado reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Hermano, es por esta razón que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque a Él se le fue dado todo dominio, porque a Él se le ha dado toda la gloria y todo el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido, hermanos. Y solamente a Jesús es a quien se le ha dado toda esta potestad. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, nuestro Creador. Entonces volvemos a ver que el autor de Hebreos en su tesis, o sea, en su conclusión, su proposición que se mantiene con razonamientos, sostiene que si bien es cierto que durante un tiempo el Hijo fue hecho menor que los ángeles, por razones que vamos a entrar a ver en unos momentos, después de cumplido los propósitos de su humillación, ascendió nuevamente a la diestra del Padre, coronado de gloria y de honra, como acabamos de leer aquí en 1 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 22, que Él ahora está sentado a la diestra de Dios y todo está sujeto bajo Él, los ángeles, las autoridades y las potestades. Y esto es lo que ya hemos visto en el capítulo 1 de Hebreos, los versículos del 3 al 4. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea que temporalmente, hermanos, era necesario de que Jesús fuese humillado y ocupase un lugar de inferioridad con respecto a los ángeles. Pero ahora, hermanos, Él ha sido exaltado por el Padre por encima de ellos, por encima de los ángeles y de todas las cosas. Era necesario que Él fuese humillado. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos. ¿Por qué? Por el pecado, por la falta de un hombre, de Adán. Y es por esta razón que era necesario que Jesús fuese humillado y que ocupase un lugar de inferioridad para que nosotros pudiéramos recibir salvación, hermanos. La inferioridad de Jesús con respecto a los ángeles fue una cosa momentánea. Tenemos que entender esto. Eso fue algo momentáneo. Eso fue como una interrupción de su verdadera posición. Su humillación no es en absoluto su posición definitiva. No fue su posición inicial. Es por tal razón que Jesús resucitó. O sea, si eso hubiese sido así por siempre, si esa posición hubiese sido por siempre, Jesús no hubiese resucitado y no estuviese ahora mismo sentado a la diestra del Padre. Pero no, hermanos, su humillación no es en absoluto su posición definitiva. No fue su posición inicial, ni es su posición actual, ni será su posición final. Él eternamente es el Señor de los ángeles, es el Señor de todas las cosas. Él es el Señor nuestro, Él es el Señor del universo, de los cielos, de las estrellas, de los planetas, de las galaxias, de los animales, de los árboles, de la naturaleza, de todo. Él es el Señor de todas las cosas. Ahora continuemos con los versículos del 10 al 15. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
Hermanos, esto es otra de las razones por la cual nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, porque todas las cosas subsisten por Él y porque Él es quien nos lleva a la gloria. Cuando nosotros leemos este versículo número 10, aquí vemos que hay tres protagonistas. En primer lugar, nos habla de Dios Padre y de lo que a Él le convenía. En segundo lugar, nos habla de los hijos de Dios y de su destino. Y en tercer lugar, nos habla de quién es el autor de la salvación de ellos y de su perfeccionamiento por las aflicciones. O sea que nosotros observamos aquí que el lenguaje de este texto referido al Padre es bien parecido al lenguaje del capítulo 1 de Hebreos, los versículos del 2 al 3, que habla del Hijo. Y esto viene a subrayar la naturaleza divina del Hijo, como lo estuvimos estudiando, y su igualdad en dignidad y autoridad con el Padre. El autor se refiere al Padre, aquel por cuya causa son todas las causas y por quien todas las cosas subsisten, declarando que Dios todo lo controla. Hermanos, el camino de la cruz no es un episodio desafortunado que el Padre tuvo que improvisar casi a pesar suyo. O sea, esto no fue algo, este plan de salvación no fue algo improvisado que Dios tuvo que hacer. Como hay muchos que predican y enseñan que Dios puso al hombre en Adán y entonces el hombre pecó y ahora entonces Dios tuvo que hacer una improvisación de, ok, ¿qué voy a hacer ahora? Como que se desesperó. No, hermanos. Esto no es algo improvisado. El plan de salvación de Dios no fue algo improvisado. Esto es algo que ya se dio desde antes de la fundación del mundo, como lo dice en Apocalipsis, el versículo 13, los versículos del 7 al 9 nos dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y mire cómo dice el versículo 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Así que esto no es algo improvisado que Dios tuvo que hacer para poder salvar al hombre. Mire cómo en 1 Pedro, el capítulo 1, los versículos del 17 al 23 nos dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga de según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire cómo dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya este plan de salvación estaba destinado desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Ya se había establecido la muerte de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y sigo leyendo el versículo 20. Ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Hermanos, esto no fue algo improvisado que el Padre tuvo que hacer, que Dios Padre tuvo que hacer, sino que este es el camino establecido por Dios en sus consejos eternos para salvarnos a cada uno de nosotros. Ahora continuemos con el versículo 11 en adelante. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Estos textos hablan de nosotros los salvos como hijos de Dios que somos, santificados, y que nuestro destino es llevarnos a la gloria. El verso 10 nuevamente, como acabamos de leer, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las causas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, nuestro destino es llevarnos a la gloria
mediante el sacrificio de Jesucristo. Mire cómo continúa el versículo 14 del capítulo 2 de Hebreo y dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Es por esta razón, hermanos, que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, porque Jesús vino para destruir por medio de la muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Jesucristo vino para destruir el imperio del diablo y librarnos a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. En estos textos, hermanos, se describe el evangelio, o sea, las buenas de salvación por medio de Jesucristo, quien se encarnó, quien murió y resucitó, destruyendo el imperio de la muerte, venciendo a Satanás de las huestes demoníacas y al pecado, librándonos a nosotros de la esclavitud del pecado a la cual estábamos nosotros sujetos. Es por esta razón que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Tenemos que poner fijamente nuestra mirada en Jesús. Y mire cómo dice, continúa los versículos del 16 al 18, el capítulo 2 de Hebreo. Dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, Dios creó seres racionales e irracionales. Y de los seres racionales, es decir, los que tienen inteligencia, los que tienen voluntad, los que tienen emociones y que tienen la capacidad de pensar y razonar, ahí creó a los ángeles y también nos creó a nosotros, a los hombres. Y esto es algo que tenemos que entender. Dios creó a cada uno de los ángeles y a los hombres con la libertad de poder pecar o de no pecar. Y lo interesante es que los ángeles, tanto los ángeles como el hombre, pecaron. Y como estudiamos, cuando estábamos estudiando el capítulo 1 de Hebreos, vimos que cuando Satanás y los ángeles pecaron, Dios inmediatamente los juzgó y los condenó a vivir una vida en el infierno. Como dice en Judas, el verso 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, Dios no destinó un plan de salvación para el diablo y para los ángeles. O sea, el diablo y los ángeles pecaron, pero Dios no tenía un plan de salvación para ellos, sino que tan pronto ellos pecaron, Dios los destituyó de la gloria, de su gloria. Ahora, lo interesante es que cuando el ser humano pecó, ya Dios, como acabamos de leer y de estudiar, ya Dios había provisto un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, como lo leímos en 1 de Pedro, el capítulo 1 del versículo 18 al 19. O sea, vimos que ya Dios desde antes de la fundación del mundo había establecido y creado este plan de salvación para cada uno de nosotros. Esto es algo muy maravilloso y muy interesante. Por esta razón tengo que poner mi mirada en Jesús, porque Jesús diseñó un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí. No para los ángeles, no para el diablo, pero fue hecho para ti y para mí. Hermanos, ¿quiénes eran más fáciles de salvar? ¿Los ángeles o los hombres? Sabemos que era más fácil salvar a los ángeles, pues son hechos más superiores que los hombres. Los ángeles son seres espirituales que están ante el trono de Dios en el cielo. Pero la segunda persona de la Trinidad, o sea, Jesús, no tomó la forma de un ángel. Él no tomó la forma de Gabriel. Él no tomó la forma de Miguel. Él no tomó la forma de cualquier otro ángel en el cielo para compadecerse de cada uno de ellos, sino que Él tomó la forma de hombre para sufrir en la cruz a fin de salvar al hombre, a fin de salvarnos a cada uno de nosotros mediante el sacrificio que Él hizo en la cruz, derramando su sangre para que nosotros recibiéramos esa salvación. Y entonces el versículo 16 nos dice a nosotros:
porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hermanos, nosotros somos la descendencia de Abraham. Mire lo que en Gálatas, el capítulo 3, el versículo 29 nos dice a nosotros. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, por esta razón tenemos que poner los ojos en Jesús, porque somos herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham. Hermanos, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, porque Jesús fue el que dio su vida para darnos vida a cada uno de nosotros. Y en esta mañana vuelvo y te hago la pregunta: si todavía no has conocido, si todavía no has entregado tu vida al Señor, este es el día de salvación. Este es el día de que vengas delante de los pies de Jesús en arrepentimiento y en fe y entregues tu vida a Él para que recibas la salvación. Jesús es sobre todas las cosas. Jesús es mayor que los sacerdotes. Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es mayor que cualquier persona que existe, que cualquier cosa creada en este universo. Jesús es mayor sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque se le ha dado todo dominio y toda potestad. ¿Por qué? Porque todo fue hecho, creado por Él, por medio de Él y para Él. Porque Él es el Dios todopoderoso. Ven a los caminos del Señor. Ven a los pies de Jesús y el Señor cambiará tu vida. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir, mi Dios, buscando de tu presencia. Señor, que podamos seguir, Señor, examinando nuestras vidas para saber si estamos, Señor, haciendo tu voluntad. Te pedimos, Señor, en este día que nos ayudes, Señor, a poder seguir buscando de tu palabra día a día y de tu presencia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Los espero el domingo que viene. Traiga su Biblia porque vamos a seguir estudiando este maravilloso libro, esta maravillosa epístola de los Hebreos. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga en el día de hoy. Vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración.